Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar y desarrollar otro de los factores que puede influir en la educación y también en el aprendizaje, desde los más pequeños hasta incluso la educación universitaria, que son algunas características o rasgos culturales que podemos definir en distintas partes del mundo, ¿no? Europa, Sudamérica, Estados Unidos, e incluso, ¿por qué no?, en los países orientales, China, Singapur, etcétera, ¿no? Bueno, y acá tenemos, estamos en la presencia justamente del doctor Steven Rojas. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bien, excelente. Muchas gracias por la invitación y a seguir conversando de temas interesantes, ¿ah? Muchas gracias. Perfecto, doctor. Qué gusto tenerlo siempre acá. Bueno, acá también estamos con Andrés Sinoñán. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, buenas tardes con la audiencia. También ha habido de participar, con muchas ganas. Gracias. Gracias también, Andrés. Y bueno, también tenemos la presencia de Carlos Padilla. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí ya listo para seguir conversando. Excelente, Carlos. Bueno, hemos hablado de distintos factores que pueden influir en la educación de, digamos, un país, una nación, tanto en matemática como incluso en otras ramas del saber, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de la política, filosofía, hemos hablado también incluso de la tecnología, que también lo desarrollaremos en un próximo episodio. Y hoy me gustaría, o les propongo como tema, pues hablar de la cultura, ¿no? Cultura, estilo de vida, que tiene que ver justamente con la cultura, y alguna tal vez influencia que pueda haber en distintas regiones del mundo, ¿no? Como tal vez la cultura ha moldeado la forma en que se hace la educación en países nórdicos, por ejemplo, u otros países de Europa, ¿no? Como puede ser Alemania, Francia, Italia, y por qué no también Latinoamérica y los países de Asia, ¿no? Recordemos también pues que en Asia están los países tanto de la corriente, digamos, musulmana, como también países del este asiático, ¿no? Como puede ser China y los llamados tigres del Asia, ¿no? Y por qué no también Rusia, ¿no? Bueno, entonces, si podemos de alguna manera clasificar o señalar algunas, digamos, culturas principales que puedan influir de alguna manera en la forma en que se da la educación en distintos países, ¿cuáles podríamos tal vez señalar, ¿no? Como creo que podemos ir incluso en orden cronológico, tal vez la cultura occidental, pensar en la trascendencia de lo que fue pues la cultura que parte de Grecia y de Roma, ¿no? Entonces, doctor, ¿cómo podemos de alguna manera establecer un punto de origen en cómo las diferencias culturales pueden afectar a la educación o han afectado a la educación a lo largo de la historia de la humanidad? Sí, mira, interesante la reflexión que haces porque en la historia comienza en Mesopotamia, con la invención de la escritura, ¿no? Ya hace 5.000 años, más o menos, y en esa, digamos, estructuración de una sociedad, una primera sociedad compleja, porque no hay que perder de vista que uno como Homo sapiens tiene ya más de 10.000, uno se va a los inicios, unos 100.000 años más o menos de antigüedad, pero que nosotros recién con estas antiguas culturas hemos empezado a organizarnos en ciudades, en pueblos, reinos después, y en el poco, digamos, transitar, fue necesario buscar la forma de educar a un grupo de la ciudadanía para ejercer puestos importantes ya en estos imperios, ¿no? Estoy hablando de los babilónicos y los egipcios, que son los más antiguos, ¿no? Y en donde ya se necesitaba instruirlos a los jóvenes para ejercer cargos administrativos, incluso para tener una vida militar también efectiva, religiosa también. Entonces, en ese sentido, más o menos hace 5.000, 6.000 años tenemos una instrucción así. Primero bastante elitista,
y la forma de cómo se educaba era muy similar hasta el día de hoy, donde había un escriba, un maestro que instruía a los jóvenes que eran los discípulos. Por lo tanto, no hemos cambiado mucho, ¿no? Los elementos sí para poder tener el conocimiento más estable, digamos, era a través de tablillas, en el caso de los babilónicos, y de papiros, en el caso de los egipcios, en donde ellos ahí, los chicos que estaban en las clases, escribían, ¿no? Con un punzón, todas las normas que se le dictaban, todos los mitos que se les contaba también eran narrados ahí, todas las formas incluso de sanación, cuando alguien tenía alguna enfermedad, también se escribían ahí, y lógicamente también los problemas matemáticos, que también eran de conocimiento de esas ciudades, de esas poblaciones, y también las soluciones que ellos daban en esa época, ¿no? Hace 5.000 años que sucedió eso, ¿no? Pero la educación era bastante elitista, y además, como era una sociedad menos compleja de lo que hoy día tenemos, entonces el conocimiento en sí era bastante básico, ¿no? Las leyes, alguna cosa de mitos que eran necesarios para, digamos, agradecer a los dioses o agradecer también a los guerreros de la época, ¿no? En eso consistía más o menos la educación antigua, ¿no? Hasta que después en el siglo VI antes de Cristo emerge una civilización mucho más desarrollada, mucho más pensante, diría yo, que es la cultura griega, ¿no? La cultura griega no hay que perder de vista de que fueron los primeros en dedicarse exclusivamente a pensar, al pensamiento. Y ahí nace lo que hoy día conocemos como filosofía y también matemática, ¿no? Nace 600 años antes de Cristo, un poco todavía mezclado con cierto misticismo, ¿no? En esa época, Pitágoras fue el primero que hizo su primera escuela en esa época y era un místico y también un matemático, un filósofo, era una mezcla de todo. No había todavía el pensamiento racional, científico, que ya apareció después en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Y eso fue de mano de la matemática, justamente. La matemática le dio, digamos, al resto del conocimiento toda una estructura de pensamiento para poder generar conocimiento humano. Pero la forma de educarse era también lo mismo, un maestro, ¿no? En la escuela platónica, en la escuela de Aristóteles o de Pitágoras, eran los maestros y los discípulos. Y es bueno notar lo siguiente, miren, en el caso de los pitagóricos, era una secta no solamente de conocimiento, sino también era religiosa, ¿no? Y además tenía el privilegio también de que dentro de sus estudiantes contaban también con mujeres, ¿no? Ellos no tenían discriminación entre hombres y mujeres en la época pitagórica. Y bueno, las enseñanzas que Pitágoras dio ha trascendido hasta el día de hoy, ¿no? Basta ver nomás la numerología, por ejemplo, es de la época de Pitágoras, ¿no? Y esa mistura entre conocimiento y misticismo. Entonces eso sigue hasta el día de hoy. Entonces, y lo que quería comentar era de que dentro de esos estudiantes habían dos tipos de estudiantes en esa escuela, ¿no? Los llamados acusmáticos, que eran los estudiantes que venían de afuera, no eran los estudiantes que estaban permanentemente con el maestro, que vivían incluso con el maestro como una secta religiosa, mística, sino que eran estudiantes externos, ¿no? Que sus padres pagaban para estar ahí y llegaban como lo hacemos hoy día cuando uno se va a la universidad o al colegio, ¿no? Recibían el conocimiento de Pitágoras y también de discípulos que estaban junto con él y eran los llamados matemáticos. Imagínense, de ahí empiezan las palabras matemáticos, ¿no? Que significa matemático, que en griego significa lo que se puede aprender, lo que se puede conocer.
O sea, es una cuestión tan general lo que era la matemática en esa época, que por eso yo en lo particular todavía no considero que en esa época existía la matemática como hoy día lo conocemos. Estaba en transición todavía, ¿no? Pero ya la palabra de ser matemático es estar junto con el maestro, estar conviviendo con el maestro y someterse a las normas del maestro, y también ellos también podían ser maestros, ¿no? Todas las clases no lo hacía Pitágoras, también sus ayudantes, ¿no? Entonces eran los grandes discípulos que tenía, los matemáticos. Pero la matemática todavía estaba como mezclado, porque uno observa nomás, ¿no? Por ejemplo, en esa época se hablaba de números gemelos, números primos, ¿no? Ángulo agudo, por ejemplo, ángulo recto, son cosas que vienen de la, digamos, del hacer humano, ¿no? Entonces, pero que todavía no tenía una estructura axiomática, formal, ¿no? Que eso ya sucedió en el siglo III antes de Cristo. Entonces, recién ahí, en el siglo III antes de Cristo, con Euclides, ¿no? Se inicia un periodo, digamos, inicial, ¿no? Del nacimiento de las matemáticas como hoy día lo conocemos, con esa estructura formal, axiomática, eso, 300 años antes de Cristo. Y seguimos en la historia, bueno, miren, para resumir un poco, ¿no? La educación, la instrucción así dada, tenía que tener financiamiento, el financiamiento para los maestros y para que, digamos, el lugar donde se hacía la instrucción tenga, digamos, todo bien establecido. Se necesitaba recursos económicos, y eso de ahí lo pagaban los reyes, lo pagaban, o sea, las personas que tenían sus hijos ahí. Los hijos a veces son hijos de militares o hijos digamos, de gente de la administración de alto nivel, ¿no? O sea, de la aristocracia, eran los que podían educarse. Y eso ocurrió hasta en el principio del siglo XX. O sea, todo ese periodo, la Edad Media y después el siglo XVII, que ocurrió otra revolución más de las matemáticas, el siglo XVIII, todas esas personas que tuvieron un cierto conocimiento en las áreas, o eran porque eran niños muy precoces, con mucho talento, que con alguna suerte en la vida alguien los miró y alguien los ayudó para poder seguir educando. El resto de personas que no tenían ese talento o no eran hijos de aristócratas, de reyes, ¿no? De gobernantes o de militares, simplemente se educaban en las casas con sus padres, ¿no? Y su padre era agricultor, entonces el niño también tenía que ser agricultor. Si el padre era artesano, entonces también el niño aprendía desde su casa, ¿no? Y las niñas en los quehaceres de la casa con la mamá, etcétera. Así ha sido hasta el principio del siglo XX, ¿eh? La educación ha sido pagada siempre. Esto de educación gratuita y todo eso ha sido ya una cosa que ha venido después. En los años 30, 40, 50 se empezó ya a buscar ya como un derecho, digamos, la educación, y después se masificó. Pero antes de ello, muchos de los intelectuales de esa época se han educado con profesores particulares. Si yo quería, por ejemplo, saber matemática, ¿qué hacía la reina de Suecia para tener que su hija sepa matemática? Contrataba a René Descartes de Francia para que vaya a darle clase, o a Leonard Euler a Rusia. O sea, ellos le daban clase. Y quería saber biología, al señor tanto, un biólogo importante, así, de esa manera. O sea, de esa manera se educaban, y no era masiva y nada. El pueblo en realidad sabía escribir y leer un porcentaje mínimo de la población, 5% en esas épocas, imagínate. Solamente leer y escribir, y ahora ya ser experto en un tema es mucho menos. Entonces eso ha pasado. Hoy día ya ha cambiado, vivimos en un mundo diferente, pero la forma de enseñar sigue siendo casi igual hasta el día de hoy. O sea, el profesor, el maestro, el que imparte el conocimiento, el que recibe el conocimiento, ha sido hasta antes de esta metodología, esta nueva pedagogía que hay. Porque la nueva pedagogía, y eso ya lo hemos comentado acá,
ya establece que el centro es el estudiante, el alumno, ya no el profesor quien instruye, sino que el profesor es solamente un facilitador y es el estudiante el que tiene que construir su conocimiento, ¿no? Fácil, lúdico y todo eso, eso ha venido ya mucho después, ya. Pero antes de ello no era así, o sea, la forma como han aprendido incluso nuestros padres, nuestros científicos de hoy día, que todavía están vigentes, ha sido con la educación tradicional, muchas veces castigadora, dura, porque ya fueron ellos también producto de la masificación. Entonces es muy diferente que por ejemplo, alguien que tenga dinero y su hijo no pueda tener mucha capacidad para estudiar, pero contrataba a un matemático pero tenía un solo alumno, o tenía dos alumnos, es muy diferente que le pongan 30, 40 alumnos, ¿no? Y otro, si el alumno tiene talento y alguien lo ayuda para que estudie en esa época, está mucho menos, ni un problema de aprendizaje. Problema de aprendizaje no había en esa época. Empezó a insertar ese tema del aprendizaje cuando ya se empezó a masificar la educación. La masificación de educación acarreó una serie de problemas, porque no es solamente la cantidad de profesores que uno necesita, ¿no? Más matemáticos, más biólogos, más historiadores, es también, no es solamente esa cantidad, sino también cómo lo vas a entregar, qué conocimiento le vas a entregar para esos niños, cómo tengo que hacerlo. Entonces ahí nace ya lo que hoy día llamamos pedagogía, educación, y que ellos, bueno, siguieron un camino que ya lo estamos viendo hoy día, pero debemos sentirnos privilegiados, yo creo, porque en nuestra época hoy día la educación es un derecho, todo el mundo va a la escuela, bien o mal formado, pero algo, por lo menos yo creo, sale sabiendo escribir y leer, por lo menos, ¿no? Entonces, que antes no pasaba nada. Así que eso te podría contar así a grandes rasgos cómo ha ido evolucionando. Es muy similar desde la época babilónica. La diferencia es hoy día que es más masivo de lo que era antes y que ahora hay problemas de enseñanza-aprendizaje que no había antes porque era muy elitista, eran muy poquitos, no había ese problema. Esa es la única diferencia. Y que hoy día tenemos herramientas computacionales, eso que lo podemos discutir más de un rato, pero en sí lo que se necesita para aprender, ¿no? Y esa es una cosa que te he estudiado hoy día desde la neurociencia, digamos, es tan igual como si fuéramos unos babilónicos de hace 5.000 años. ¿Cómo lo hacían ellos? ¿Cómo lo hacemos hoy día los matemáticos, los científicos, los historiadores, todos los intelectuales? Se aprende haciendo, desarrollando. En el caso de las matemáticas, con lápiz y papel, una pizarra, un plumón, no puedes aprender mirando videos ni mirando películas. Entonces, igual el físico, igual el historiador, necesita él involucrarse, estar ahí. Entonces, eso no hemos cambiado. Todo lo demás ha habido quizá alguna evolución en cuanto a la metodología de enseñanza, esas cosas, pero el aprender es lo mismo. Excelente. De alguna manera existe, como ha señalado, un proceso transversal a cualquier cultura, ¿no? Un proceso que ha representado una serie de principios que independientemente de la cultura donde uno mire, se han realizado, ¿no? Por ejemplo, cuando habló de cómo se transmitía el conocimiento de labrar la tierra o a las mujeres el conocimiento de tejer, por ejemplo, o de atender el hogar, se me vino a la mente, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac, ¿no? Manco Cápac, una vez que llega al lugar donde iba a fundar pues el imperio, de la leyenda dice que él enseñó a los hombres a labrar, ¿no? Y Mama Ogllo enseñó a las mujeres a tejer. Y supongo que esa leyenda, ese tipo de leyenda, que claramente muestra a un personaje como civilizador, ¿no? Porque claro, de alguna manera lo que buscaba digamos, esta leyenda, era mostrar a los incas como una cultura que iba a civilizar a los que vivían en ese lugar, que eran poco menos que bárbaros, ¿no? O sea, que personas sin civilización. Y
claro, obviamente eso es una mentira porque antes de los incas pues había otras culturas previas, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que hay, a pesar de, digamos, las diferencias grandes que podría haber entre la tradición andina y la tradición europea, existe esa imagen, ¿no? De que la educación, el personaje que civiliza, es el que enseña a la sociedad a... Comenzamos por la, digamos, las labores más prácticas, ¿no? La agricultura, a cómo usar un arma, o en el caso de, digamos, de las mujeres, a algún tipo de... Ojo, que estamos hablando de la visión tradicional del rol de género, ¿no? Eh, y claro, ya Carlos nos comentará, supongo que hay muchas leyendas en México, que es un país bastante rico culturalmente en toda clase de historias, de cultura. Algunos parecidos, ¿no? El rol de, por ejemplo, acá en el Imperio Incaico estaba el Amauta, ¿no? Que era justamente el que enseñaba, ¿no? A los que iban a ser gobernadores o a los que estaban dentro de la, como bien dijo el doctor, una educación elitista, ¿no? Carlos, ¿qué parecidos tenemos en ese sentido que son transversales a cualquier cultura respecto a la educación? Sí, básicamente sí, sí era elitista, las culturas prehispánicas, pero también existían, al menos en la cultura que antecede aquí en la Ciudad de México, que es la mexica, la de los aztecas. Había dos tipos de escuela, justo los que iban a ser sacerdotes, los que iban a gobernar o los que estaban relacionados con la religión, y los que, digamos, la otra clase, la clase baja, que era como la gente que iba a ser los guerreros, los que iban a hacer otras labores, ¿no? Pero ahí, como que estaban marcadas esas dos tipos de escuelas y lo interesante, al menos de esa cultura, era como que se fomentaba mucho que los niños, ¿no? Que los niños fueran a la escuela, ¿no? Que siempre desde edades tempranas, ¿no? Independientemente de su estrato social, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, está muy marcado, es similar, ¿no? O sea, sí va acorde, ¿no? Y no tengo muy presente, pero hasta donde yo recuerdo también el caso de la mujer era como más se aprende en casa, ¿no? O sea, como que ya es, las mismas mujeres se van enseñando entre ellas esas labores, ¿no? No recuerdo, no lo tengo muy presente si estuviera sitios, ¿no? Lugares donde fueran a estudiar, era más como se va, se va, se va transmitiendo la información, ¿no? En la familia, ¿no? Ujú. Claro, es muy interesante, ¿no? Como a pesar de tal vez no haber una conexión directa entre lo que fue el progreso o el desarrollo cultural educativo de Europa y países prehispánicos, perdón, culturas prehispánicas, eh, había esta suerte de, podemos decir, principios o de rasgos comunes, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Hace poco vi un documental sobre un país africano donde las madres enviaban a sus hijos a que sean justamente, que se les enseñe algunas artes, llámese pues artesanía, fabricación de ropa, etcétera, y que incluso le pagaban, o sea, a pesar de que sus hijos iban a trabajar para estos artesanos, estas madres le pagaban al maestro, ¿no? Porque de alguna manera les estaba dando ese conocimiento, transmitiendo digamos, esas artes que solamente las aprendería mediante esta transmisión, ¿no? De conocimiento. Y claro, uno a ojos, a ojos modernos diría, esto es una explotación, ¿no? Estos son adolescentes que están trabajando y encima les pagan a, a- a la persona que los hace trabajar. Pero claro, es una visión cultural que tal vez lo podríamos remontar más a la idea del maestro artesano, ¿no? Que acepta a cierto aprendiz, ¿no? Y que le va a enseñar las artes que le van a ayudar el resto de su vida a ganarse el pan, ¿no? O al menos a tener un oficio, una profesión. Entonces, muy interesante, ¿no? Estas similitudes que al fin y al cabo, como dijo el doctor, neurológicamente hablando, fisiológicamente hablando, todos somos seres humanos, ¿no? O sea, todos tenemos estos rasgos en común, ¿no? Y también mencionando justamente, hablando del tema, los avances que ha hecho la neurociencia
Y uno de ellos es justamente el de establecer que para poder adquirir un nuevo conocimiento, es importante hacer uso de los conocimientos anteriores. O sea, uno interpreta el nuevo conocimiento con lo que ya tiene aprendido, ¿no? De ahí viene el principio de los mapas mentales, que justamente busca hacer esas conexiones, ¿no? Que claro, neurológicamente hablando está ya comprobado y me hace justamente recordar a lo que dijo el doctor sobre cómo ciertos conceptos matemáticos fueron relacionados con conceptos que ya tenían las culturas, ¿no? Por ejemplo, el número primo, ¿no? El ángulo agudo, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, incluso en el lenguaje, ¿no? Cuando uno ve los orígenes de ciertas palabras, son de alguna manera una relación con otras palabras que ya existían, ya eran preexistentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, esta suerte de características se encuentran presentes y son comunes o transversales a distintas culturas, ¿no? Ahora, habiendo establecido ese principio, ¿qué diferencias podrían haber? Tal vez diferencias de grado, más que diferencias de esencia, de contenido, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la cultura del maestro y del aprendiz, ¿no? Por ejemplo, hablemos la famosa figura del sensei, por ejemplo, en Japón, ¿no? Incluso a nosotros nos llega el mensaje o nos llega que esta más bien ha sido una cultura educativa más severa aún, ¿no? O sea, cuando uno ve en esta suerte de relación que hay entre el sensei y el aprendiz, se ve, ¿no? El tema de el esfuerzo, ¿no? De que tiene que haber un sacrificio, un esfuerzo para que el aprendiz logre desarrollar cierta técnica, cierto arte y demás, ¿no? Entonces, solamente doy este ejemplo como puede haber varios, pero habiendo trazado este camino que ha sido transversal a lo largo de culturas, ¿qué podemos diferenciar entre distintas culturas, doctor? Bueno, mira, hay no hay que perder de vista de que nosotros en América Latina, las dos grandes culturas que se desarrolló prehispánicas, eh, estuvieron aisladas de Occidente, del conocimiento europeo. Y recién en el siglo XV, XVI, recién hubo ese encuentro de dos mundos. Entonces, y lo que sucedió fue de que la educación que se instaló acá en América Latina fue esencialmente europea, ¿no? Desde que se instalaron los virreinatos, nosotros hemos recibido la educación y el conocimiento europeo. Esa ha sido nuestra influencia, a tal manera de que nosotros hoy día pues somos prácticamente como estuviéramos en España, ¿no? Las ciudades, la historia, la cultura, ¿no es cierto? Hemos tenido esa influencia. Ahora, previo a ello, digamos, claro, el imperio incaico, el imperio azteca también habían desarrollado cierta cultura y cierta educación, ¿no? Eh, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si uno observa las evidencias que existen en América Latina sobre su real desarrollo, digamos, en conocimiento, encontramos que, bueno, los aztecas tenían matemática bastante básica, pero tenían un sistema de numeración vigesimal, ¿no? Pero que se sepa hoy día que los aztecas y los incas tuvieran escritura, por ejemplo, no hay ninguna evidencia. Que los aztecas o los incas tuvieran la rueda, por ejemplo, si ya se había inventado la rueda para, no solamente para, digamos, machacar el trigo, sino también para el transporte, tampoco existía. Entonces, yo me pongo a pensar, mira, con respecto al imperio incaico, ¿no? Porque fíjense que México tiene una gran ventaja, ¿no? Que México, su lugar geográfico no tiene tanta lejanía, digamos, como para poderse gobernar desde, digamos, sin rueda. Es factible de que la comunicación sea, digamos, a través de atletas, qué sé yo, pero en el caso del imperio incaico,
que según dicen los cronistas, desde Quito, Ecuador, hasta el río Maule de Chile, yo creo que es completamente imposible, ¿no? O sea, y que el sistema, las comunicaciones sin escritura, yo no sé cómo, por ejemplo, el Inca en Cusco, ¿no? Da una orden, una ley, por decir, no se puede escribir, me imagino que tenía que ser transmitido de manera verbal, ¿no? De manera verbal, el chasqui, allá en Perú, ¿no es cierto? El chasqui, ¿cómo llegaba hasta Quito esa orden verbal? O sea, es una cosa bien, como que da para reflexionar, ¿no? ¿Qué tanto es de verdad esa, digamos, extensión de dominio que tenía el Imperio Incaico? Yo lo pongo bastante en duda porque se observa nomás, ¿no? O sea, hoy día, sin escritura, ¿qué podemos nosotros perennizar como conocimiento? Cualquier tipo de escritura, aunque sea ideográfica, lo que sea, pero nuestro cerebro es bien limitado en cuanto a tener todo dentro de acá. Necesitamos de libros, necesitamos de artículos, de escritura para poder aprender, ¿no? Y al no tener eso, entonces el conocimiento sería quizá muy empírico, no sé. Y la educación, si uno se preguntara por la educación en esa época, también tendría que haber sido así, ¿no? Tendría que haber sido simplemente oral, ¿no? Muy diverso entre Cusco y Cajamarca, o, ¿no? Y Quito, porque la comunicación pues, es muy complejo, que uno pueda transmitir conocimiento, órdenes y todo eso, es complejo. Entonces, yo me atrevería a decir que la educación prehispánica era sumamente elitista y en los centros solamente de acción, en este caso Cusco, ¿no? Cusco. Entonces, con el virreinato vino el desarrollo, porque el virreinato trajo la rueda, trajo los caballos. Miren, tampoco había caballos, porque uno podría decir con caballos también en Europa se transportaban en caballos, ¿no? Pero acá no había caballos. Entonces, con las llamas, las vicuñas, no eran, digamos, animales para correr. Entonces, es una cosa que hay que digamos, reflexionar, y que nuestra educación era bien primitiva, pues. Probablemente habían ciertos valores que se instalaban así, pero no había más que eso, ¿no? No había, por ejemplo, algo que muchos han querido ver, incluso hay libros escritos sobre eso, el tema de la filosofía, ¿no? Hay muchos escritores que dicen que en el imperio, en las antiguas culturas, había una cosmovisión y una filosofía, ¿no? Detrás digamos, de las cosas que han dejado las cerámicas, los tejidos, ¿no? Pero son interpretaciones que se le da de hoy día, a la luz de lo que hoy día sabemos de lo que es la filosofía. Pero no hay nada escrito, no hay nada que diga, mira, acá hay un mensaje de un filósofo incaico o azteca. No existe. O sea, uno puede imaginar con los grabados que han dejado, que haya filosofía ahí, un mensaje cósmico, no sé, porque yo le he escuchado a mucha gente hablar así, pero son solamente suposiciones sin ninguna base científica. En cambio, los griegos, y no solamente los griegos, los babilónicos, ¿no? 5.000 años hacia atrás, ya tenían escritura. Y había ruedas, las primeras ruedas nacieron en Babilonia, ¿no? Entonces habían caballos para poderse transportar, o sea, y las escrituras, está la evidencia ahí. Las tablillas babilónicas están ahí, los papiros están ahí, o sea, hay una evidencia, ¿no? Que uno diga ahí. Y aún así, en esa evidencia, no hay pensamiento filosófico todavía, ¿no? Aún así, porque el pensamiento filosófico para poderse instalar han tenido que tener condiciones muy especiales para que las personas realmente se dediquen a pensar y a razonar, y no a ver cómo mañana y cómo me voy a mantener, trabajar así de comillas. Y eso sucedió en Grecia, 600 años antes de Cristo. Sucedió una situación muy especial para que un grupo de personas pueda dedicarse, ¿no?
pero un estado como el incaico, donde era explotación, esclavitud, ¿no? Yo lo veo muy remotamente posible que hayan tenido un conocimiento así como nos habla los comentarios reales de los incas de Garcilaso de la Vega. Yo creo que él fue el que instaló toda esta idea, ¿no? Toda esta idea de gran imperio y todo, pero el sustento real, ¿no? Ahora, los aztecas tuvieron un poco más desarrollados, eso hay que decirlo, tenían matemáticas, un poco más desarrolladas, y eso se debe a su geografía. La geografía azteca, pues, es un valle, es una selva, pero planicie, una cosa, no es como Perú, que tiene la cordillera de los Andes, un obstáculo tremendo para transitar dentro del territorio, es muy difícil. Entonces eso también mermó bastante el conocimiento. Aquí en el Imperio Incaico yo creo que la gente quería sobrevivir y estaban cansados de tanta explotación del Inca y toda la gente que venía a cobrarles impuestos, eso. Entonces cuando vieron un grupo de españoles que eran la salvación, se sumaron a ellos, se sumaron. Esa es la realidad, o sea, Francisco Pizarro vino, conquistó Perú con la ayuda de los mismos indígenas y los mismos miembros del imperio que estaban hastiados de tanta explotación. Igual pasó en México, igual Hernán Cortés, y un pequeño grupo de españoles van a venir a conquistar una organización que estaba bien establecida jerárquicamente y militarmente. No, pues algo que la misma gente se subleve contra ellos, ¿no? Y así pasó. Así que bueno, creo que nos estamos saliendo un poco del tema, pero bueno, esto que comentaba sobre la educación transversal, cultural, nosotros ya fuimos, nuestra educación fue producto de España, ¿no? Y España ya tuvo digamos, la educación europea, que ya en ese momento estaba bien desarrollada. Miren, y eso siempre lo digo, miren, cuando llegaron los españoles acá, en el siglo XVI, a fines del siglo XV, en Europa, en Italia, Cardano, Tartaglia, Ferrari estaban desarrollando las ecuaciones de tercer o cuarto grado. O sea, tenían métodos para resolver. Escritura había, pero ya miles de años atrás. Entonces, habían tremendos castillos. Vayan a Europa y vean los castillos, vean la arquitectura, la matemática que se necesitaba, ¿no? Tartaglia era un ingeniero que hacía cálculos para hacer estructuras de edificios y todo, y nosotros acá teníamos edificaciones de piedra. Y mucha gente dice, ahí está la ingeniería, la matemática, es absurdo. O sea, el que piensa así es porque, no sé, pues está lleno de patriotismo, nacionalismo, está cegado en creer algo que no hay evidencia. O sea, yo creo que una persona, miren, podría construir una casa con piedra sin necesidad de matemática. O sea, matemática formal me refiero, de ecuaciones, ¿no? O sea, puede hacerlo. Así hicieron seguramente sus construcciones en el Imperio Incaico, como también lo hicieron los babilónicos y los egipcios hace 5.000 años, 6.000 años hacia atrás. También lo hicieron así al principio, no tenían matemática. Piedra, o arcilla, en el caso de los babilónicos, ¿no? O en la costa peruana, donde no había piedra, era puro desierto, sus pirámides eran de barro porque no había piedra, no había madera. Entonces, y así se podían construir, ¿no? No se necesita el conocimiento matemático occidental, ¿no? Eso yo creo que muy difícil que se pueda haber dado acá. Pero bueno, ya yo creo que es suficiente. No ha hablado todavía José Andrés Sinoña. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, bueno, bueno, me he quedado con varias de las cosas que han dicho, ¿no? Sobre cuestiones culturales, pero de repente, claro, son cuestiones antropológicas porque ya venimos con una carga desde que somos sapiens, ¿no? Entonces son universales que son a lo largo de toda la humanidad, pero tendría que tener más referencia para dar algún aporte adicional, ¿no?
por lo pronto está muy interesante la conversación. Perfecto. Carlos, Bueno, quería comentar si hay alguna relación. Algo que me he fijado digamos, en las diferentes esculturas, o bueno, arquitecturas, como que hay al menos dos figuras que a mí me sobresalen mucho, que es la circunferencia y, bueno, en 3D, las pirámides. Mm, Digo, antes yo pensaba que las pirámides solo eran como lugares específicos, pero de pronto pues hay muchas pirámides en el mundo, ¿no? Entonces, y ahorita ya se comentó, ¿no? Por ejemplo, entonces eso, ¿el humano está arraigado a alguna de estas figuras o simplemente es coincidencia? No sé si se sabe algo de eso. Sí, mira, y quisiera responder la inquietud de Carlos, ¿eh? Porque es una pregunta que también se hace en otro momento de la historia. Por ejemplo, el cálculo diferencial integral que sabemos que se desarrolló, por un lado en Alemania con Leibniz y también en Inglaterra con Isaac Newton, ¿no? Independientemente, eso se ha comprobado ya, que de manera independiente generaron dos pensamientos que eran equivalentes. Entonces, podría haber sido con diferente notación y diferentes, eh, digamos, usos, porque Newton lo estaba creando para el tema físico y en cambio Leibniz era un poco más teórico para la geometría, pero conceptualmente eran lo mismo. Entonces dicen mucha gente, eso significa de que el conocimiento matemático está fuera del mundo de ellos, ¿no? Entonces ellos descubrieron el cálculo, lo descubrieron, no lo inventaron, sino descubrieron, ¿no? Entonces igual está pasando acá con la pregunta de Carlos que dice, mira, las pirámides estuvieron en Egipto, ¿no? Pero las pirámides también estuvieron acá en el norte peruano, en Tucumán, por ejemplo, o en México, las pirámides, la misma forma piramidal, ¿no es cierto? Entonces significa que es un descubrimiento igual, podría pensarse así, ¿no? Entonces lo que las personas se olvidan, yo no sé por qué, se olvida que todos los seres humanos tenemos el mismo cerebro. O sea, eh, por ejemplo, uno se va a Islandia, donde remotamente la gente, ¿qué tiene que ver con nosotros de América? ¿Cómo construían sus casas? Las dos aguas, igual como se construía en la serranía peruana, en México, en todo el mundo, porque el mismo cerebro te dice que si tú quieres que el agua pues, corra, no lo vas a hacer plano, tiene que ser así. O sea, el cerebro piensa igual en algunos momentos, porque tenemos las neuronas, las mismas neuronas. Entonces no es nada raro de que el que pensó por primera vez una pirámide 3.000 o 4.000 años atrás en Egipto, esa misma neurona también le ocurrió a alguien de México y a alguien del norte peruano para edificar una figura geométrica así. Tenemos el mismo cerebro, o sea, podemos inventar lo mismo, o sea, la misma idea. Obviamente que cada uno con los materiales que tenía, ¿no? A la mano, ¿no? Los egipcios tenían piedras, ¿no? Acá el norte peruano puro barro, ¿no? Y también México tenían piedras, pero sería, no sé, pues raro que fueran de las mismas dimensiones, porque ahí sí, ¿cómo podríamos pensar en una coincidencia así? ¿No? Y no es así, es la forma la que son similares, pero las dimensiones son distintas, pero la forma, un ser humano tiende a pensar muchas cosas de manera común, independiente de su cultura, de dónde haya nacido, o en qué época haya nacido, ¿no? Entonces somos todos seres humanos con las mismas neuronas, no hay que sorprenderse de que se nos ocurra la misma idea independiente de otra persona que está por allá. Entonces, en ese sentido, o sea, inventamos las cosas, por lo menos no descubrimos porque eso, no sé, pues yo no le encuentro sentido decir es como pensar que la naturaleza tiene alguna manera de razonamiento, ¿no? Alguna forma de poder tener leyes matemáticas,
¿no? Eso de ahí, no sé, pues el día que alguien me demuestre un artículo de investigación que la naturaleza puede generar matemática y que uno descubra, ya me retractaré. Pero en este momento no existe nadie que pueda demostrar algo así. Todo lo contrario, todo lo que se ha hecho hasta este momento, incluso todos estos grandes avances de cómo está estructurado el universo, ¿no? Todo el Big Bang y todo, son teorías matemáticas, son invenciones matemáticas, no es que sea una verdad así absoluta que, digamos, alguien contempló el universo y dijo, acá está la manera como se inició, porque lo estoy descubriendo, recién lo vi, no, se inventó una forma de explicar, se inventó una teoría matemática, una formulación matemática, y que hasta el momento está siendo coincidente con los experimentos que se hacen en el universo, pero después, ¿quién puede decir que realmente es así? Todavía, donde sepa que de aquí a un tiempo nazca otro científico que mejore o que cambie otro modelo, otro paradigma y lo mejore todo, o sea, y eso es porque es una invención humana. Podemos inventar, ¿no? Si se tratara de descubrir, pues, supiéramos la verdad de todos, como yo le digo a la gente, digo, no crean que para hacer algo uno se sienta sobre una colina y piensa en el universo y para descubrir algo. No, eso no viene así, las cosas, ¿no? ¿No? Uno tiene que inventar cosas para ver si coincide, si lo hacemos coincidir con las cosas que uno observa en la naturaleza, ¿no? Eso es lo que se hace en la ciencia hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, creo que estamos de acuerdo que de alguna manera la educación formal, la educación que después se pretende universal, parte de Europa, ¿no? En Europa, Europa llegó a todos lados, ¿no? Acá llegaron los españoles, en otros lugares llegaron los ingleses, franceses, holandeses, etcétera, ¿no? Europa llegó a todo el mundo. La cultura que se desarrolló durante la edad antigua, media, moderna, etcétera, se terminó llegando a todos los rincones del planeta, ¿no? Entonces, claro, obviamente este desarrollo que menciono tiene influencia de varios lugares, por ejemplo, los números arábigos de la parte arabia, algunos cultivos que se fueron adaptando a algunas especies, caballo, por ejemplo, de Arabia también, etcétera, pero bueno, en líneas generales el desarrollo como núcleo europeo terminó llegando a todos lados, ¿no? Una vez que llega a todos lados, América, Oceanía, Asia, África, eh, la forma en que se asimila esta tradición, por decirlo de alguna manera, europea, educativa, ¿no? Eh, podemos establecer algunas diferencias notorias, ¿no? En la forma en que cada país, cada región ha asimilado esta tradición, digamos, eh, este desarrollo de las artes y de las ciencias de Europa, doctor. Sí, claro, o sea, nosotros generamos cultura y las culturas sí pueden ser diferentes. O sea, a pesar de que, digamos, podemos vivir en una misma región, ¿no? El hecho ya de encerrarnos dentro de un país, incluso una ciudad, incluso una región, generamos una cierta cultura propio de nuestro entorno, de las personas que están cerca a nosotros. Y claro, o sea, eso influye después en todo lo que hacemos como humanidad, ¿no? Los europeos tienen su cultura propia, producto de todos los siglos que tienen de historia, ¿no? Los africanos tienen su cultura también, producto también de toda su historia, todo. Nosotros también hemos generado ya una cultura mixta. Tenemos todavía muchos rezagos de nuestro pasado, digamos, inca, porque está relativamente cerca, 500 años. No es más, o sea, y si hablamos, no menos, si hablamos digamos, del virreinato, ¿cuándo nos hemos independizado? 1800, o sea, tenemos 300 años.
es relativamente, pero muy poquitito con respecto a la cantidad, ¿no?, de años que hemos tenido, digamos que hemos generado una cultura. Entonces, hoy día somos un mestizaje, somos mestizos nosotros en América y participamos de ambas culturas, pero somos más cercanos a lo europeo que a lo indígena, diría yo. Lo indígena se ha quedado en un grupo bien minoritario. Existen, obviamente, ¿no? Hay algunos que incluso han vivido aislados por mucho tiempo, pero muy minoritario con respecto a la gran mayoría de población de América. Entonces, en ese sentido, digamos, generamos culturas diferentes, pero como seres humanos somos los mismos. Como potencial intelectual somos los mismos. Las mismas debilidades humanas y las mismas cualidades humanas lo tenemos independiente de que seamos de cualquier país que sea. Pero en algunas culturas sí se ha generado una moral, por ejemplo, diferente. En algunas culturas, para darle una diferencia, ¿no? Hay otras culturas, como la sudamericana, por ejemplo, que la moral no está bien establecida, entonces también hemos generado otra cultura, ¿no es cierto? Tenemos culturas diferentes, visiones de mundo diferentes incluso, porque nos hemos educado de manera diferente, porque la educación es producto de nuestra cultura, es un producto cultural, es una invención de nuestras culturas. Entonces a nosotros, por ejemplo, nos enseñan una determinada historia, ¿no? Una determinada geografía dependiendo de dónde uno nació, ¿no? Nos enseñan un arraigo patriótico de nuestra historia. Y eso está hecho para generar países, para generar ciudades, para generar gobiernos, generar estados, para generar política. Para eso está hecho el patriotismo y el nacionalismo. Y está dentro de nuestra educación. Entonces, cuando uno nace, ¿no? Claro, uno no nace como decía, digamos, Rousseau, como un papel en blanco, no. O sea, yo creo que nace también con una parte genética muy importante. En la época de Rousseau no estaba la genética avanzada como hoy día, pues, ¿no? Pero también hay otra parte que es el entorno cultural. El entorno cultural, y hoy día está incluso probado que hasta genéticamente uno puede cambiar, ¿eh? No es que los genes no se cambien, no porque yo sea, no sé, pues de África voy a ser siempre, digamos, con malas costumbres o de otro país, no, se puede cambiar. Eso se puede cambiar, esa es una cosa que depende de dónde yo me desarrolle, ¿no? Si una persona se desarrolla en un cierto lugar donde hay orden, limpieza, donde hay una ética, una moral, entonces va a ir encaminando ese niño, ese joven a esa cultura, independiente de dónde él haya provenido o de qué raza sea, ¿no? No, eso no tiene nada que ver. Entonces generamos diferentes culturas y generamos educación también diferente, porque está impregnada la cultura de la educación. Y bueno, pues lo importante yo creo es mirar lo que consideramos nosotros una mejor cultura, una mejor educación para ir acercándonos a esas sociedades, ¿no? Eso lo creo que lo que nos falta por lo menos en América Latina. Andrés. Sí, con relación al tema, al último punto que ha tocado el profesor Steven, quiero llevarlo a la parte matemática, ¿no? Entonces, la cultura es muy influyente en el grupo humano sobre el que se desarrolla. En el caso de la matemática, por ejemplo, se conoce que hay sociedades que son más, hay, digamos, una comunidad matemática más fuerte, porque su misma cultura está impregnada en matemática. Por ejemplo, Francia, que es un, digamos, cuántas medallas Field tiene Francia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, no, cómo se desarrolla en comunidad, en sociedad, muchas veces por escuelas incluso, ¿no? La poderosa escuela francesa, la escuela alemana, la escuela rusa, incluso no siempre han estado igual en algunos momentos de la historia, algunas han tenido más preponderancia que otras, ¿no? Incluso eran polos de atracción, ¿no? ¿Quién no se iba a querer estudiar con Lagrange, por ejemplo, ¿no? O con Gauss, o el mismo Hilbert, ¿no? Y uno ve ahí, por ejemplo, la lista de tesis que ha dirigido Hilbert,
pues de muchas partes del mundo, ¿no? Chinos, rusos, entonces eso que en matemática como sociedad, como no, es muy, muy influyente, ¿no? Hay países, por ejemplo, algunos como países sudamericanos no tienen esa tradición, ¿no? Cuando eso es lo que se debería impulsar. Por ejemplo, aquí tenemos a Brasil, que tiene su cultura y también, como lo vemos, es un polo de atracción, ¿no? Hay muchos matemáticos que migran para allá o que se están formando como matemáticos y ya se consolidan, ¿no? Porque les ofrece también esa posibilidad de desarrollo. Estaba escuchando hace poco una conferencia de Fernando Salamea, que él decía que las revoluciones han influido positivamente, al menos en la matemática, ¿no? Por ejemplo, él hablaba de la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, ¿no? Y luego sacaba una lista de cuántas medallas Phil han pasado después de esas revoluciones, ¿no? Francia tenía 9, me parece, y la Unión Soviética tenía 8, entonces, en los años post de esas revoluciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas revoluciones han servido y han permitido a sus sociedades establecer algún tipo de configuración en sus planes, en sus planes curriculares, en la forma de impartir la matemática y en otra visión que se debe tener. Eso por ahora. Excelente, ¿no? De hecho, creo que queda como tema para la siguiente el rol de los procesos históricos, ¿no? Lo que fue la industrialización, las revoluciones y demás, en cómo se ha venido generando lo que actualmente, o las características que actualmente tiene la educación, ¿no? Bueno, creo que vamos a ahora dar por concluido este tema por el momento, porque es un tema muy amplio, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar un poco de la asimilación que han tenido las culturas orientales de la tradición occidental, que es muy interesante, ¿no? Cómo de alguna manera la tradición occidental puede ser una semilla que en un terreno fértil genera un crecimiento, un desarrollo acelerado, muy interesante, ¿no? O, por ejemplo, los procesos económicos, ¿no? Como han venido siendo un resultado de la mejora educativa en algunos lugares. Pero bueno, ya son temas que veremos más adelante. Vamos a dar las palabras finales sobre el tema, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre el rol, peso, factor o trascendencia que pueda tener las diferencias culturales en el desarrollo de la educación en cada país, ¿no? Doctor, sus palabras finales. Sí, gracias, Demis. Justamente yo quiero terminar con un poco hablando de lo que dijo Andrés Sinoñán. Es interesante ver cómo la cultura influye mucho en los talentos, ¿no? En este caso, matemáticos. Y es muy cierto, ¿no? Europa tiene una tradición cultural de muchos países, y no solamente Europa. No hay que perder de vista que Estados Unidos es un país que se fundó en el siglo XVIII. Y hoy día Estados Unidos es una potencia en ciencia, particularmente en matemática. Entonces, porque la cultura que ellos generaron vino de Inglaterra, vino de Europa. No tuvo, el caso norteamericano, no tuvo una mezcla, como un mestizaje con los pieles rojas que eran oriundos de ahí. Entonces ellos prácticamente lo que cambiaron es solamente su casa, ¿no? En lugar de que su casa estaba en Inglaterra, ahora su casa era en América, pero seguían siendo ellos. Entonces trasladaron su cultura, su mentalidad, todo a Norteamérica. Y nosotros no tuvimos eso, nosotros sí tuvimos un mestizaje. Entonces ese mestizaje, a pesar que España, ¿no? España en esas épocas tampoco era un país muy desarrollado que digamos en Europa, ¿no? Ya se ha dicho acá, los países más desarrollados han sido siempre Alemania, Francia, pero estaba cercano a los españoles igual, pero y llegaron y tuvieron que mezclar su cultura con la de nosotros. Entonces no somos un producto así, por eso tenemos cualidades y también tenemos defectos todavía de la época hasta incaica nosotros. Eso quizás no nos deja desarrollar, nos hemos creado una cultura muy, muy
nacionalista y patriótica. Yo creo que ese es el gran defecto que tenemos en América, sin dejar de querer a nuestro lugar donde uno nació, su cultura, que es una cosa muy diferente, ¿no? Pero ya cegarse digamos, a decir que nosotros, como escuché una vez decir a una conferencita por ahí, el imperio incaico ya tuvo el número de oro, que cuadró el círculo, o sea, cosas así ya por hablar de manera tan, digamos, como que los superamos a los europeos y que teníamos acá una matemática bien, más quizás más desarrollada que los europeos, y esa es una fantasía que, producto de nuestra educación, pues, ¿no? Que queremos ver lo que no hay una evidencia. Entonces, ese mestizaje, todavía esas ideas que todavía tenemos hoy día, ¿no? No nos ha permitido. Pero sin embargo, sabemos que es humano y que talento hay en todas partes del mundo. O sea, el talento existe en cualquier país que uno vaya. En cualquier región va a encontrar un niño, ¿no? Pero la mentalidad europea, o en este momento Alemania, rescata a toda esa gente. Le da becas de estudio, le da posibilidades de desarrollo, ¿no? Si lo ven que es un buen elemento, que se quede allá a trabajar, no le interesa que sea de la India, o sea del África, o de América, ¿no? Nosotros tenemos otra mentalidad acá, somos patrióticos, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar una beca a un extranjero, dicen en el Perú? ¿Para qué? Para que después se vaya, o sea, el pensamiento viene, y en ese sentido, miren, yo rescato mucho porque en México no es tanto así. Será porque está más cerca a Estados Unidos y a Europa, que en México no es tanto así. O sea, claro, el mexicano también es bien patriótico, todo, pero si da becas a extranjeros, si da apoyo y nadie dice por qué le están dando a un extranjero. No, porque el mismo mexicano también ha estudiado en otro lugar, pero el peruano es bien mezquino en ese aspecto, ¿no? Bien regionalista. Basta ver sus universidades, ¿no? Los de Lambayeque son todos de Lambayeque, de Trujillo son todos de Trujillo, de Lima son todos de Lima. Entonces, cuando la universidad tiene que ser diversa, tiene que tener diferentes culturas, ojalá vengan matemáticos de diferentes lugares para enriquecer la cultura, el conocimiento. No. Así que bueno, ahí tenemos mucho tema para la próxima, así que muchas gracias, Demis, así que ha sido entretenido y bueno, espero que le haya gustado a las personas que ven este video todos estos mensajes y que nos escriban, pues, ¿no? Escriban para poderlos comentar y profundizar en otra conversación. Así que muchas gracias, Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, doctor, y a todos los presentes. Ha sido una charla muy, muy interesante y hay muchos temas de los cuales conversar y por qué no debatir, ¿no? Andrés, tus palabras finales. Bueno, el tiempo quedó corto, como siempre, ¿no? Y bueno, una sugerencia, ¿no? Como dice el profesor Steven, que las personas que siguen este canal pueden incluso proponer algún tema para poderlo desarrollar. Y quedó corto. Podemos continuar y profundizar un poco más. Hay más ejemplos y todo lo que se puede decir, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí, es una excelente idea. Bueno, a los que nos están escuchando, ya saben, escriban los comentarios, que tarde o temprano nosotros vamos a atender todos los comentarios y además, si están interesados en participar, no duden en escribir, ¿no? Justamente de eso se trata, de que sea interactiva la comunicación. Carlos, tus palabras finales. Sí, me quedo también un poco con lo que mencionaba Andrés de cultura, ¿no? Cultura matemática, ¿no? Que si bien allá hay escuelas, ¿no? Muy bien definidas, nosotros también podamos ir creciendo, porque me gusta también, como mencionaba el doctor Steven, pues sí hay como una base que todos como humanos vamos a compartir, ¿no? Pero creo que sí la cultura de dónde venimos le puede dar esa pequeña diferencia, ¿no? Que lo puede hacer especial, ¿no? Lo puede hacer un poquito diferente. Quiero mencionar un poquito un trabajo del doctor Raúl Ibáñez, no sé si lo conocen, es español, que hizo como una pregunta que se me hizo muy interesante, ¿no? ¿Cómo cuenta cada quien con las manos, no?
Y entonces en su trabajo, pues veía que diferentes partes del mundo contamos muy distinto. Y es nada más contar con los dedos, ¿eh? Pero muy diferente. Y eso da mucho la idea que, aunque es el mismo concepto, la misma cultura de cada lugar te hace pues, enriquecerlo, ¿no? Entonces, pues sí, y además, pues sí, al final a invitar a todos, ¿no? Que nos retroalimenten para poder seguir en la conversación. Súper. Excelente, Carlos. Está muy interesante eso, ¿ah? Y así supongo deben haber bastantes mecanismos que de alguna manera natural ya dentro de cada cultura se utilicen, ¿no? Para procesos, operaciones básicas. Yo creo que incluso lo más fascinante está en ver eso justamente, las operaciones básicas, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación. Eso también sería muy interesante, ¿no? Conversarlo en otro podcast, ¿no? De cómo se asimila las operaciones básicas, cómo de alguna manera eso se conecta eh, con nuestra composición neurológica, neuronal, mental, etc. Y bueno, hemos concluido con este episodio. Agradecerles a todos los que nos ven. Realmente no deja de crecer la comunidad, cada vez hay más vistas, más me gusta, hay comentarios, ¿no? Interesantes, comentarios interesantes. Por ejemplo, en el video anterior se hicieron algunas preguntas, ¿no? Sobre los temas conversados y sobre todo lo más importante, hay bastante apoyo. Realmente es muy enriquecedor ver que este tipo de temas le apasionen a mucha gente. Y recuerden que somos una comunidad abierta, no duden en escribirnos, en ponerse en contacto con nosotros, en proponernos temas, ¿no? Y también en comentar, ¿no? Realmente buscamos que este tipo de material llegue a más personas y, bueno, usando el algoritmo de YouTube y ayudándonos de ello, eh, le pedimos por favor que pongan me gusta, que se suscriban, que comenten, que de alguna manera eso ayuda a que este contenido llegue a más personas. Bueno, espero que la pasen muy bien. Hasta luego.